Como ya lo he dicho anteriormente, hermanos, siempre cuando se viene a visitar una congregación, que se le invita a predicar a una congregación, pues el predicador invitado no pasa todo el tiempo con la congregación, por lo tanto, no sabe el predicador, ¿verdad?, invitado, los asuntos pertenientes a la vida de cada miembro de la congregación. Por lo tanto, ¿verdad?, es imposible que el predicador vaya a tocar aquello lo cual pues sea de urgencia para la membresía o la congregación. Pero teniendo ya experiencia en la congregación o en la predicación, uno más o menos, ¿verdad?, ya casi le tantea, ¿verdad?, o le rodea a las necesidades que una congregación tiene. Y por lo tanto miramos nosotros, ¿verdad?, que usualmente sale, pues, como decimos acá en Texas, junto con pegado, porque nos va a ayudar a todos nosotros. Esta mañana, pensando y contemplando en qué es lo que puedo traer a la congregación de la BAN para que así nos pueda animar y motivar, llegué a esta conclusión. Y claro, ¿verdad?, que no somos inspirados como los apóstoles, ¿verdad? Atrévete a soñar nuevamente. Atrévete a soñar nuevamente. Nosotros como cristianos tenemos que entender que cuando escuchamos el Evangelio, las buenas nuevas de la palabra de Dios, nos dimos cuenta de nuestra postura delante de Dios. Inmediatamente tuvimos que hacer una decisión concerniente a lo que escuchamos. La persona quien nos predicó, ya sea una mujer que piadosa, ¿verdad?, que tomó el tiempo de dar un folleto o enseñar a la persona que se encontraba en pecado, o ya sea un varón que se preocupó por exponer las buenas nuevas, cualquier que haya sido el caso, la persona quien escuchó se dio cuenta de que, pues, el estado en el cual él estaba delante de Dios, y claro que todos sabemos que es un estado de pecado, y al rato vamos a hablar un poco más de eso. Pero inmediatamente después de que vino a aceptar las buenas nuevas, el Espíritu Santo, como ya el hermano Armando y otros hermanos lo anunciaron, el Espíritu Santo es el que nos ha trasladado al cuerpo de su Hijo amado, es decir, de Jesucristo. La iglesia es de Cristo, no es de nadie más. Y por lo tanto el Espíritu Santo vino y obró con la persona debajo de las aguas del bautismo. Ahí es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según Juan capítulo 16 y versículo 8, es el que nos viene a acusar de pecado por medio de la palabra. El Espíritu Santo, debajo del agua, es quien nos viene a santificar, nos viene a justificar en el lavamiento, es decir, en el bautismo. Pero el Espíritu Santo también, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, es el que nos viene a trasladar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. En el Nuevo Testamento usted va a leer la palabra cuerpo, a la cual es una palabra sinónima a la palabra iglesia. Esto lo puede ver claramente en Colosenses capítulo 1, versículo 18, donde el apóstol Pablo usa ambas palabras para referirse a una misma cosa, que es la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo entonces nos viene a añadir a la iglesia, ahí empieza la visión, ahí empieza el sueño de nosotros, los cristianos. Y claro que este sueño y esta visión, la cual tenemos que desarrollar en nuestra vida, es algo que la deidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya planificaron antes de la fundación del mundo. No es algo nuevo, no es algo que uno entra a algo que, bueno, ahora qué hago, sino que ya es algo que se ha planificado. La iglesia fue planificada en la eternidad. Y todo lo que es concerniente a la iglesia fue planificado en la deidad.
Se le ha dado una visión a la iglesia. Esta visión se ha ido desarrollando a través de los siglos. Cuando Jesucristo entrenó a sus discípulos, miramos parte de la visión que Dios tenía para todo el mundo. Cuando le dice a los discípulos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, ir y evangelizar, ir y predicar el evangelio. Dice primeramente por Jerusalén, por Judea, por Samaria y por hasta los fines del mundo. Ahí está parte de la visión. Eso solamente para que ustedes miren, ¿verdad?, que Dios no actúa en un vacío, sino que Dios tiene todo planificado correctamente. Dios es un Dios de orden, dice la Escritura, no un Dios de desorden. Entonces, cuando yo entré al cuerpo de Cristo Jesús, cuando usted entró al cuerpo de Cristo Jesús, entró a ese sueño. Pero a través de nuestro tiempo como cristiano, como que perdemos la visión, como que perdemos este sueño, ¿verdad? Y por eso el tema, atrévete a soñar nuevamente. Atrévese a soñar nuevamente. Y esto claro que implica trabajo en nuestra parte. ¿Sabía usted que en la iglesia de Cristo hay varias etapas por las cuales pasamos nosotros? Y lo voy a poner de esta manera. Lo voy a poner así, ¿verdad? Para que podamos entender. Y cuando terminemos, no vamos a ver todas estas etapas porque el tiempo no nos permite. El tiempo siempre es el enemigo número uno para el predicador. Yo sé bien que algunos, ¿verdad?, se paran aquí enfrente también nerviosos y muy apenas pueden aventar 5 minutos. Not this preacher. Este predicador no. Me va a faltar tiempo. Solo que miramos nosotros, ¿verdad?, que hay varias etapas por las cuales miramos nosotros que la congregación pasa. La congregación de Van ha pasado por esas etapas y continúa pasando. Y es un círculo que regresa a la visión. Y aquí empezamos, ¿verdad?, con el sueño, la visión. Primeramente, con la visión, con el sueño. El último punto aquí, ¿verdad?, es el abandono o la muerte. El abandono, la muerte. Hay dos puntos distintos. Es posible que el cristiano llegue al punto de abandonar. Usted recuerda en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 10, dice que Demas dejó, ¿verdad?, a Cristo y regresó ¿a dónde? Al mundo. Ahí está el abandono. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice que Alejandro y ¿quién? Emineo naufragaron, o sea que abandonaron la fe. Solo que hay punto de abandono. Y esto claramente lo hemos visto nosotros también dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Hay personas que han tenido 5, 10, 15 años de edad y luego de repente, ¿dónde está el hermano tal fulano? Pues ya se fue al mundo. O ya abandonó los principios en los cuales empezó. Solo que menciono, ¿verdad?, estos dos puntos para que miremos, estas son la primera etapa y la última etapa del desarrollo congregacional, de una congregación. Cuando hablo yo de la visión, ¿verdad?, aquí ponemos, si usted está tomando notas, puede poner 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Versículos que no voy a leer porque se me va el tiempo, pero usted lo puede notar y puede leerlo. Porque ahí está la visión de la deidad. Puede poner versículos tal como Hechos, capítulo 15, versículo 18. Que ahí la palabra del Señor nos da a entender que Dios en la eternidad planificó. Y claro que tenemos que hacer un estudio ahí de las palabras que se encuentran en Hechos capítulo 15, versículo 18. Pero menciono esto para que miremos la visión de Dios concerniente a la iglesia. Pero también miramos nosotros, ¿verdad?, que en esta visión de Dios nosotros estamos involucrados. Estamos incorporados en esta visión también. Cuando Jesucristo recoge a sus 12 discípulos
Él les vino a entrenar por 3 años. Y durante ese entrenamiento, durante esos años de instrucción, miramos nosotros que Jesucristo les da a entender qué parte iban a tener ellos en esta visión. Y al último les hace ver. Y cuando les hace ver, resucitó, y antes de ir a sentarse a la diestra del Padre, como dice Hechos capítulo 1, Jesucristo dice que les vino a enseñar a sus discípulos nuevamente como un tipo de repaso a sus apóstoles para que no recordaran lo que Jesucristo les había enseñado. Como un examen, ¿verdad? Pero ya oral, no con un papel y un lápiz, sino que oral. Es la visión. Entonces la pregunta que nosotros debemos de hacernos como congregación, ¿qué visión tiene esta congregación? Porque note lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 18. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Dice la palabra de Dios lo siguiente en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí la palabra profecía, ¿verdad? Quiere decir sin visión, sin nada profético, es decir, sin visión, y quizás algunas de las versiones que usted tenga hable de esto, sin visión, el pueblo se va a destruir, porque no tiene dirección, no hay dirección, no saben a qué le están tirando, y por lo tanto, al rato cuando no hay visión, ¿qué es lo que sigue? Confusión. Y de la confusión, ¿qué es lo que sigue la confusión? Desánimo. El pueblo se viene no viene a tener una moralidad conjunta para poder seguir adelante. Solo ¿qué es lo que este versículo está enseñando? El versículo está enseñando en donde no hay visión, el pueblo va a ser destruido. Por lo tanto, vuelvo a repetir, ¿verdad? Para la congregación de Van, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? No se puede vivir como el tiempo de los jueces, que cada quien hacía lo que le daba la gana. ¿Recuerdan el tiempo de los jueces? Jueces capítulo 21, versículo 25. Dice que en ese tiempo todos hacían lo que querían hacer. No había dirección, no había profecía, no había enseñanza, sino que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y cuando eso ocurre en una congregación, hermanos, poco se va a destruir. Por poco se va a destruir porque no hay nada de visión en la congregación. Después de la visión vienen las metas. Vienen las metas. Y como ustedes bien saben, hay metas de corta distancia y hay metas de larga distancia. ¿Qué es lo que uno quiere alcanzar, por ejemplo? ¿Qué es lo que usted como congregación quiere alcanzar dentro de 5 años? ¿En dónde quieren estar? Yo sé bien que la primera respuesta sería, bueno, queremos llenar este edificio, ¿verdad?, de gente. Algo admirable. Es bueno. Se requiere, ¿verdad?, que uno venga a evangelizar. Bueno, eso es una meta de larga distancia, porque usted bien sabe que no es fácil ganar almas. Especialmente en Estados Unidos, en donde el materialismo abunda. Es el materialismo versus Dios. Y muchas de las veces el materialismo viene a ser superior, viene a ganar. Me acuerdo yo de un libro que leí que cuando Fidel Castro vino a tomar Cuba, y si usted es de Cuba, usted quizás haya oído esta historia. Cuando Fidel Castro cuando vino a invadir Cuba, y para ganar los corazones de los jóvenes, de los niños, fue por cada escuela y le decía a los niños, agachen su cabeza, pídanle a Dios que les dé bastante dulces ahí en el escritorio. Y le decía a Castro, háganlo. Y bajaban su cabeza. Oren fuerte a Dios para que les ponga dulces. Y por un rato, ¿verdad?, que estaban ahí, dice Castro, ahora sí, levanten la cabeza. ¿Qué pasó?
Ustedes están sirviendo a un Dios muerto, que no les oye y no les atiende, ¿verdad?, sus oraciones. Ahora agachen su cabeza, pídanle a Castro dulces. Y fue un ayudante de Castro, ¿verdad?, y le puso un montón de dulces en cada escritorio. Dice, ahora sí levanten la cabeza. Y miraron ahí los dulces. Castro les oye. Y Castro va a estar con ustedes. Castro nunca los va a abandonar. Y así se ganó el corazón de la juventud, de los niños. Y así miramos nosotros, ¿verdad?, que muchas de las veces cuando nosotros nos sentamos a hacer metas, necesitamos que entender que Dios es el que está sobre todo. Y como dice Proverbios capítulo 16, uno quizás pueda tener buenas intenciones, pueda tener buenas metas que quiera alcanzar, pero es Dios el que mide los corazones nuestros y el que pone adelante conforme a su voluntad, lo que dice Proverbios capítulo 16. Solo que entendamos eso, mientras que venimos a formular las metas, tanto de corta distancia como larga distancia. Ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo, y parece que la última vez que estuve con ustedes estudiamos un poco de esto. Esta es la segunda clase a esa clase que les di en aquel entonces. Pero ustedes recuerdan que les dije yo que en Hechos capítulo 14 y versículo del 20. Hechos capítulo 14, ya dice aquí, quién sabe qué, hermano. Hechos 14, 20. Noten la meta que tenía el apóstol Pablo. Y cuando vamos a visión, podemos empezar aquí con Hechos capítulo 13 y versículo del 1 al 3. ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3? El Espíritu Santo dice, apártenme a Pablo y a Bernabé, porque ellos me van a salir a viajes misioneros. No dice así, ¿verdad? Pero esa es la idea. Ahí está la visión. Y cuando ya miramos nosotros que ellos van a cumplir esa visión, una meta corta, ¿verdad?, era que el evangelismo. Y esto es lo que vimos en Hechos capítulo 14, versículo 20. Una meta de larga distancia era que la estructura de cada iglesia, que se llevó 2 años, ¿entendemos eso? Se llevó 2 años para instruir, ¿verdad?, a la congregación y para establecer una estructura bíblica. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, incluso, ¿verdad?, es lo que sigue, la estructura. La estructura en la iglesia. Metas de corto plazo y de largo plazo. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son sus metas de corto plazo? ¿Qué es lo que quieren alcanzar de corto plazo? ¿Qué es lo que quieren alcanzar del largo plazo? ¿Qué es lo que quieren alcanzar en el futuro, verdad, como congregación? Es decir, no solamente le van a estar tirando al blanco, sino que saben bien a lo que quieren lograr. Pero vuelvo a repetir, cuando uno sienta aquí metas, ¿verdad?, recuerde que envuelven ¿qué? Esfuerzo, trabajo, responsabilidad, dinero. Como dice en inglés, ¿verdad? Are you willing to put up or shut up? You willing to put your money where your mouth is? En inglés, ¿verdad?, dicen, cuando comienzan a hablar y esto le dice, okay, you willing to put up your money where your mouth is? Porque va a costar dinero. Solo que todo eso se tiene que figurar aquí, las metas. Aquí es donde entra pues el presupuesto de la congregación. Bueno, ¿qué tanto se va a llevar a cabo para lograr nuestras metas? El presupuesto de $100,000. Nosotros cuando estábamos en la congregación de Norton Street, nuestro presupuesto era de $120,000 por todo lo que queríamos lograr. Pero luego eso se quiebra en 52 semanas, ¿verdad? Domingos, y luego ya uno comienza a ver la responsabilidad de cada uno. Pero también el trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno puede hacer? Bueno, viene la estructura. La estructura, esta la veamos nosotros, ¿verdad?
en Hechos, capítulo 14, versículo 23. La estructura. Muchas de las veces congregaciones no están listas y preparadas para establecer ancianos. Solo que entonces lo que se envuelve en esta parte es sobre coordinadores. Pero esta congregación tiene ancianos y tiene diáconos. Solo que es algo diferente. Pero yo digo en donde no hay ancianos y diáconos. Se vienen los coordinadores, personas que son responsables o líderes en poder desarrollar, ¿verdad? Y Julio trabaja en un negocio, ¿verdad? Que él entiende todo esto, ¿verdad? El hermano Artiga también. Se llevan personas, ¿verdad? Que son responsables en encargarse de un tipo de trabajo, ¿verdad? Y a estos se les entrena. No tienen que entrenar a todo mundo, sino que a ellos se les entrena para que ellos ya comiencen a entrenar a otros. Ya ven el proceso de Jesucristo. 12 hombres los entrenó. Y estos 12 hombres entrenaron a ¿qué tantos? 3,000. Fueron los que primero se convirtieron. 3,000 personas, miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Jesucristo, 12 y luego 3,000. Y estos 3,000 crecieron ¿a qué? A 5,000. Pero vuelvo a repetir, son personas que están encargados de entrenamiento. Esa es la estructura. En el tipo de negocio, ¿verdad? Es el CEO y luego los managers y office managers y así se va, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Solo que aquí también lo mismo. Y se tiene que respetar eso, porque todo eso es puesto por Dios. Vuelvo a repetir, Dios no vino a planificar la iglesia en un vacío, hermano, sino que Dios vino a planificar todo bien, organizar todo bien. Entonces, cuando hablo de estructura, me estoy refiriendo a los ancianos, a los diáconos. ¿Qué es el trabajo de un anciano? De un anciano es, según Hechos capítulo 20, versículo 28, es de supervisar. ¿Saben lo que es la palabra supervisar? La palabra griega es opíscopos. Es de supervisar, a supervisor. Están mirando. Y dice, hermano, lo está haciendo mal, hermano. No es negocio de él de andar haciendo el trabajo. Y tampoco lo digo a los ancianos para que no trabajen, ¿verdad? ¿Ok? Sino más, el trabajo de los ancianos es de supervisar, mirar, de ver que en las clases de la congregación las maestras están enseñando sana doctrina. 1 Timoteo 4:6. Que los jóvenes están haciendo todo bien, correctamente. Que las mujeres, clases de mujeres, todo correctamente. Ellos están supervisando. Y es la palabra de Hechos capítulo 20, versículo 28. Y también el trabajo de Dios de alimentar. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacentar, la palabra oimaio, que quiere decir alimentar, pero no con comida. Yo me acuerdo cuando predicaba allá en Norton, ¿verdad? Antes de que fuera anciano ahí en Norton, y yo le decía a mis hermanos, aquí la Biblia dice que ustedes deben de alimentarnos a nosotros. Dije, ¿a dónde me vas a invitar a comer? Y yo esperaba que ellos me dijeran, pues aquí no habla de comida física, pero nunca me dijeron esto, ¿verdad? Habla de comida espiritual, no comida física. Ellos nomás se reían, ¿verdad? Pero nunca me sacaron como que estructura, ¿verdad? Solo que entonces la comida espiritual. Y esto regresa a lo que dice Efesios capítulo 4 y versículo 11 y 12. Pero la estructura, y claro que tenemos mucho que hablar de esto, hermano. Y cuando tengan su taller, hermanos, vamos a hablar más detalladamente de todo esto, ¿ok? Ahorita nomás les estoy dando un piquetito, una probadita, ¿no? Para que se queden. Yo quiero más. Y luego viene el entrenamiento. El entrenamiento. Y esto podemos poner Efesios capítulo 4, versículo 12. Efesios capítulo 4, versículo 12. Note lo que dice. El versículo 11 dice que constituyó, bueno, el versículo 11, ¿verdad? Dice que dio dones y habla de los pastores, habla de los profetas, habla de los apóstoles,
y luego los pastores, evangelistas y maestros. Esto fue lo que Dios estableció en la iglesia, nos regresa a la estructura. Pero luego el versículo 12 dice, la palabra para indica razón, propósito en por qué esto se ha establecido. Entonces, ¿para qué? Para establecer estructura. Y noten a quién, ya no está hablando de los apóstoles, ya no está hablando de los maestros, está hablando de los feligreses, de los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. A ellos se tienen que entrenar. Solo que ya tiene que haber clases. ¿Quién son los responsables? El predicador, los ancianos, los diáconos, tienen que entrenar a los miembros. ¿En qué? Bueno, todo depende en las metas que se han propuesto. ¿Qué es lo que quieren lograr? Esto indica y va a establecer el trabajo que va a estar delante de ustedes. Entonces viene la estructura, la enseñanza, para poder cumplir esto de aquí. Y esto es lo que dice. Versículo 12 dice, para la edificación del cuerpo y el desarrollo del ministerio de cada miembro. Solo que entonces ya llegamos al punto, ¿verdad? De aquí, hermano, ya viene a producirse que el crecimiento en la iglesia. Y todo depende del trabajo que ustedes hagan. Simple hecho. Todos nosotros, miembros del cuerpo, todos los miembros de esta congregación de BAN son responsables de evangelizar, de ganar almas para el Señor. Pero ciertas responsabilidades caen en ciertas personas para estructurar, para establecer metas, para estructurar y para entrenar, para que haya crecimiento. Y cuando ya comienza a haber crecimiento, ¿a qué hora tengo que terminar aquí? Ya, les sigo. Bueno, voy a nombrar esta parte de aquí, ¿verdad? Para part 3, cuando venga por la próxima ocasión. Luego viene, ya cuando viene el crecimiento, hermanos, ya como que se para un poco el asunto, ¿verdad? Y ya vienen a entrar nuevas personas. Pero lo que pasa, miren lo que pasa dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Se tiene que regresar a esto. Y estos son los recién convertidos. Los recién convertidos. ¿Saben ustedes que la iglesia de Cristo no tiene clases de recién convertidos? No tenemos. Le pueden nombrar Cristianismo 101, Christianity 101, donde se le enseña, estamos hablando en la mañana, Juanito, de eso, ¿verdad? Las doctrinas básicas. ¿Y qué son las doctrinas básicas? ¿Qué es el punto básico? El crecimiento espiritual, o sea, la leche espiritual. Y luego, ¿qué sigue de aquí? Los rudimentos, ¿verdad? Principales. Rudimentos principales. Esto habla Hebreos capítulo 6. Esto habla primera de Pedro capítulo 2. Y luego, la madurez, ¿verdad? La madurez. Esto habla de Efesios capítulo 4, versículo 13. Esto es, la clase de los recién convertidos están tratando de lograr estos puntos en el recién convertido, pero se regresa ya acá, y cuando se echa, lo último, ¿verdad?, es establecer ¿qué? La visión de BAN. Háganlo parte de la congregación, háganla parte de la congregación. Tú eres parte de esta visión, tú eres tan importante como el hermano que tiene 50 años aquí en esta congregación. ¿Me entendemos? Pero esto falta en las congregaciones. Como que se bautizan a personas, el Espíritu Santo viene a añadir, porque recuerden, el crecimiento lo da ¿quién? Dios. Pero el entrenamiento lo damos nosotros por medio de la palabra que Dios nos ha dejado. Y esto es donde está la falla. Y cuando esto no se lleva a cabo, entonces ya comienza ¿qué? La nostalgia. La nostalgia. Yo me acuerdo cuándo. Yo me acuerdo qué. ¿Recuerdan? No oí esas pláticas dentro de los ya que tienen más edad en la congregación. I remember when. Yo me acuerdo cuando el hermano predicaba aquí que predicaba poderosamente.
Yo de acuerdo cuando la nostalgia. Ya cuando viene la nostalgia, eso quiere decir que ya no estamos haciendo nada. ¿Que no es así? Y luego viene la polarización, ¿verdad? Polarización, así es. La polarizer. Bueno, quizás no sea la palabra. Polarization es la palabra en inglés. ¿Qué es? Esto quiere decir ya una división. Ya se miran divisiones, grupitos en la congregación. Ya hay división. Aquí empieza la nostalgia, ¿verdad? Aquí empieza ya, aquí es cuando se ven unos cuantos hermanos ya trabajando duro y los demás mirándolos. Que no pasa así, ¿verdad? Cuando son las comidas, ¿quién son los que se quedan? Usualmente son los mismos. Y los que están aquí en esta condición, ¿verdad? Son los que comen, pum, se levantan y se van. El trabajo es de todos. ¿Que no es así? Es de todos, hermanos. No es de solamente unos cuantitos. Pero ya empieza esto. Y luego de aquí ya viene ¿qué? El abandono. Porque ya nada les está creando ese apetito. Ya no hay ninguna chispa en la vida del cristiano. Ya no hay aquel gozo, aquella alegría dentro de la vida del cristiano. Y noten que aquí no les voy a dar versículos porque esto, como le digo, para parte número 3. ¿Sí? Ya el tiempo me está acabando. Pero ya no hay ninguna chispita, ya no hay nada, solo que ya viene la muerte. Ya no hay convicción, ya no hay persuasión. Y recuerden que la convicción, la persuasión, ¿verdad? Viene por causa de que Romanos 10:17. Por oír la palabra de Dios viene ¿qué? La fe, ¿verdad? La fe viene por oír la palabra de Dios. La fe es la que produce convicción y persuasión. Y cuando no hay eso, entonces ya hay abandono. Santiago lo pone de esta manera, Santiago 2, versículos 26 y 27. Sin la fe, mande, está muerto uno. Sin fe está muerto, hermano. Solo que entonces, estos son los puntos aquí. Y es lo que pasa. Ahora mi pregunta a usted en esta mañana, ¿dónde se encuentra la van? Y claro, ¿verdad? Que no le diga muy con voz alta, hermano, porque a lo mejor se le enoja, ¿verdad? Pero nomás, es una pregunta retórica, nomás para, como quien dice, picarle la conciencia, la mente, ¿verdad? ¿En dónde se encuentra van? ¿Se encuentra aquí? ¿Se encuentra aquí? ¿Se encuentra aquí? ¿Se encuentra acá? Para algunos ya se encontró aquí, ¿verdad? Ya pasaron por estos pasos ustedes, hermanos. Ahora necesitan que regresar nuevamente a ¿qué? La visión. Y tienen que volver a establecer estos puntos en la congregación. Y yo les garantizo, hermanos, porque la Biblia lo garantiza, que va a haber crecimiento. Va a haber crecimiento. Porque el crecimiento viene de parte de Dios. Y Dios le da un crecimiento a una congregación que desea trabajar, que desea tener miembros. Dios le da crecimiento a tal persona. Pero aquel que nomás está con los brazos cruzados, como dice el proverbio, ¿verdad? Y que cae en cuando abre la boca para que se le dé de comer. Así lo dice la Biblia. Dice, oh perezoso, ¿hasta cuándo estarás en ese estado? Preguntas o comentarios, hermano. Ya no me faltan unos 5 minutos, o lo que se los dejo a ustedes. Hagan cualquier pregunta, cualquier comentario. Estoy listo para escucharles, para contestar sus preguntas. La estructura de entrenamiento.
Y no importa cómo se sienta el anciano o el diácono. Es igual como un predicador. Hay predicadores, hermanos, y yo se lo digo, te lo confieso con toda confianza. Hay domingos que yo me paro en el púlpito que no traigo ganas de nada. Pero uno tiene que inyectar ánimo y motivación a la congregación. Ese es mi trabajo. Esa es mi responsabilidad. ¿Me entiende? De animar a la congregación, de traer predicaciones para motivar, y así también los ancianos y diáconos. Y claro que vamos a llegar a ese punto, porque no solamente tenemos el encargo de la congregación, pero tenemos a nuestras familias. Es un trabajo tremendo. Por eso muchos, yo sé bien que no quieren ser ancianos ni quieren ser diáconos. Porque tenemos que tratar con nuestras esposas, y en vez de eso no es fácil, hermano. Tenemos que tratar con nuestros hijos, y luego, aparte de eso, tenemos que tratar con la congregación. Solo que se tiene uno que entender todo eso, hermanos. Y tiene que ver comprensión, compasión, y sobre todo, hermanos, oración. Dice la Biblia que debemos de orar por nuestros líderes. Si usted no sabe qué tan difícil es el trabajo de un líder, es dificultoso, es difícil. Porque llega la carga, ¿verdad?, de todos. Y uno piensa que el trabajo del presidente es importante. El trabajo del anciano y del diácono son importantísimos, hermano. Importantísimos. Claro, de aquel que se dedica, ¿verdad?, a desarrollar el oficio como Dios quiere que se desarrolle. Bonito. Así es. Y ese versículo lo puede leer en Marcos capítulo 1, versículo 35. Y también Lucas capítulo 22. ¿Alguien más, hermana? I was wondering when you were going to say that, man. I was looking at you. I was waiting for you, okay? Pero así es en todas las maestras, ¿verdad? Y también en todos los negocios. Así es. Y ahorita que están ustedes solos, hermanos, cada miembro predicando, ¿verdad? Los hermanos que predican, una de las metas es de que los ancianos, por ejemplo, se juntan y dicen, ok, este mes se va a predicar sobre el amor. Y si son de 3 meses, entonces 13 títulos. Hermano Juan, tú predicas esto. Hermano tal, tú predicas esto, para que haya algo sistemático. No que cada quien corra por su lado, ¿me entiendes? Esta es la estructura que se le da, el entrenamiento. El próximo mes se puede predicar sobre la resurrección
Y entonces dan 13 títulos sobre la resurrección. Y son fáciles, ¿verdad? Agarran una concordancia, miren los puntos de ida de resurrección. Lean los versículos y den un tema. Pero los ancianos están encargados. Están manteniendo una estructura en todo eso. Y eso nomás lo digo, ¿verdad? Por ahorita que los salvadoreños están predicando, que los ancianos pueden ayudar a la congregación para que haya una unidad, armonía en la enseñanza. Y pueden decidir también temas básicos como la ofrenda, el canto, la cena del Señor, la oración, todo eso se le da a cada quien un punto, ¿verdad? Pero se le da un tema central. Porque nosotros los seres humanos estamos impuestos, ¿verdad?, que sistemáticamente nuestra mente, nuestra facultad trabaja de esa manera, hermanos. Sistemáticamente. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿No? Así es. Julio entiende eso, ¿verdad? Lo que no se vende en 2 semanas, you throw it away, right, brother? Se descarta, ¿verdad? Y traes algo nuevo que se vende. Y cuando miran que se vende rápido, you keep on con eso, mantenerse, hasta que ya venga a no venderte, ¿verdad? A la basura. Así también nosotros. ¿Okay? ¿Alguien más? Muy bien. El tiempo se me terminó, hermanos. Gracias por su atención. Espero que todos nosotros hayamos aprendido algo en esta mañana. Que Dios nos bendiga y vamos a tomar un receso.